8 hectopascales, viento sur de 15 kilómetros por hora, con una velocidad, viento sur a 15 kilómetros por hora, visibilidad de 20 kilómetros por hora, eso es. Zulma y Tati querida. Brisa nomás, ¿no? Sí. Para lo ¿Qué que tuvimos pasa? este fin de con el... Este fin de Oh, no, el se martes vino con el... Bueno, prepárate que temporal. No, pero ahora se viene de nuevo lluvia el fin de semana, pero ya no va a ser así como la que pasó. Sí, ya no Ya va a no ser hay una tan alerta. fuerte, estuve mirando eso. Sí. Si te querés comunicar con nosotros, Maco, podés bajarte la aplicación de Radio Más 92.9, podés mandarnos mensajito al 3765 1608 60. Una vez más, por favor, perdón, estaba ocupadísimo Estaba sirviéndome haciendo un esa mate. pausa, Sí. ¿viste? Al 3765 podés mandarnos mensajito al 1608 60. Una vez más que Gerarda no llegó a anotar. Pero Le cómo mandamos no, un saludo. mandanos mensajito al 3765 1608 60. También podés vernos en Instagram, @929 Radio Más, @canal 35 TV Oficial, y en la web estamos en radiomasnoticias.com. Pero muchísimas gracias. Vamos a irnos un poquito ahora a algunas cuestiones de nivel internacional, porque pasó un montón de cosas en el mundo. Estuvo bastante movido todo. Sí, tal cual. Vámonos a algo que... ¿Por dónde empezamos? Por eso no sé, porque te iba a decir, vamos a algo que nos Río de da Janeiro, de frente. Estaba a donde- punto de decirte eso, porque no sabía si comenzar con los aranceles China-Estados Unidos o lo de Río de Janeiro. Vamos con lo de Río de Janeiro. Dale. Viste que hubo una masacre Mega policial, operativo, sí. exactamente, cuando entró todo un grupo de policía en Río de Janeiro a enfrentarse Enfoque, sí. exactamente, a enfrentarse con una de las bandas de narcotraficantes más fuertes que hay en la favela. Comando Vermelho. Exactamente, entonces se armó un enfrentamiento que era típico de escenas de guerra de película. Nosotros acá pasamos las imágenes y la verdad que daba miedo. Y al día siguiente se contabilizaron la cantidad de muertos y eran arriba de 140. 182 tenía Claro. esta mañana, sí, exactamente. ¿Viste? Seguían apareciendo. 4 policías y 182, Exactamente. llamémosle Entonces, civiles. Claro, entonces eso generó muchas repercusiones. Porque, primero, una gran crítica al gobernador de Río de Janeiro. Y después se le preguntó a Lula y a todos los demás qué pasaba, porque fue muy fuerte. Entonces, el Ministerio de Defensa, leo la noticia, dispuso el envío de equipos del ejército argentino. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque se empezó a temer que la banda justamente empieza a querer pasar la frontera. ¿Por qué? Porque también acá se detectó que había alguien que le vendía en Córdoba, armas, sí. exactamente Sí, en Córdoba, sí, en Country. después otro también Exactamente. en Nordelta, también un tipo ¿también? que estaba también en Nordelta, un tipo que estaba ligado a eso. Entonces se empezó a decir que van a reforzar las fronteras con Brasil, con el ejército argentino reforzando la frontera en Brasil, porque Para tenían evitar miedo represalia, que digamos. vengan, no tenían miedo que empiecen a pasar Que crucen para acá. este lado. Exactamente. Entonces la noticia es, el Ministerio de Defensa dispuso el envío de equipos del ejército argentino a la zona limítrofe con Brasil. La medida se da tras los enfrentamientos en Río de Janeiro que dejaron más de un centenar de muertos y reavivaron el temor por el avance de las organizaciones narcocriminales. El gobierno nacional anunció que reforzará la presencia militar en la frontera norte, con especial foco en Misiones, ante el aumento de la violencia en Brasil y el riesgo de desplazamiento de grupos vinculados al narcotráfico hacia el territorio argentino. El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó este jueves que vamos a reforzar las operaciones Roca en Misiones y explicó que la decisión se tomó a partir de los acontecimientos ocurridos y notorios en Brasil. Las declaraciones radiales de Petri detalló que vamos a mandar un equipo de control y vigilancia del ejército argentino a Misiones para reforzar la frontera con Brasil. Bueno, y siguen diciendo exactamente lo mismo. Entonces, después, desde el lado de Brasil, desestimaron que pasen para el lado argentino. El gobierno brasileño dijeron, difícilmente se les ocurra pasar para el lado argentino, porque el enfrentamiento es en Río y por Río de Janeiro. Porque el enfrentamiento es ahí y por la zona esa. Es básicamente una guerra entre
porque los narcotraficantes atacaban con drones, básicamente, a la policía. Con drones, con bombas, Sí, ya lo estaban no, por esperando, eso. en realidad ya estaban esperando Por el eso, es operativo una que guerra caiga. que era básicamente un enfrentamiento por el control de la zona. Ujú. Entonces, desde el lado brasilero, trataron de bajarle el precio al hecho de que pasen para el lado argentino. Sin embargo, sí, desde este lado dijeron, vamos a mandar igual equipos del ejército para tratar de prever que no pasen para este lado. Así que va a ver qué pasa. Calculo que estarán los grupos atentos a ver qué pase, pero yo también sostengo que cuando la pelea es territorial, no van a venir a Argentina, Claro, y porque menos ahí de Río de Janeiro. claro, darían lugar a que otras bandas con Exactamente. otro nombre, digamos, Claro, porque todos ocuparan los sabemos- lugares de ellos, ¿no? Todos sabemos Son que funciona tantos. así. En el momento en que se retira una banda o es derrotada una banda o algo, O está débil, avanza hay otra banda que arranca. Sí. Entonces, bueno. A rey ¿cómo es que dicen? a rey muerto, rey puesto. Exactamente. Sí, tal cual. Eso, por ejemplo, vos sabés que yo, ahora yéndonos un poquito y charlando un poquito sobre eso, rey muerto, rey puesto, una vez cuando era niño, viendo una película, comprendí la famosa frase, el rey ha muerto, viva el rey, que viva el rey. Porque yo pensé siempre que lo decían como un vítor, a un grito de vítore al rey que acababa de morir. El rey ha muerto, viva el rey. Claro. Pero no, es el rey ha muerto. Se daban vuelta al nuevo rey y decían que viva el rey. Porque era eso, no podía no haber rey. Y apareció muy clarito en la película de Russell Crowe, donde él hace de Robin Hood, cuando la reina madre se entera de que su hijo Ricardo acaba de morir. Estaba su otro hijo ahí, que después se transforma en el malo de la historia. Y ella, al enterarse, cuando le entregan la corona de Ricardo, se da vuelta y mira a su hijo, y con la corona del hijo en la mano dice, el rey ha muerto. Se da vuelta, lo mira al hijo, le entrega la corona y dice, que viva el rey. Bueno, eso es exactamente lo que pasa en todos los grupos de poder. Perdón, acabo de golpear el micrófono. En todos los grupos de poder. Cuando cae un líder, todos se dan vuelta y dice, el líder se ha pasa ido, el próximo. que venga el próximo, que viva el rey. Como dice la música. Sí. Entonces eso, básicamente van a ir por ese lado. Después, otra cosa también que pasó fuerte es el huracán Melissa, que sí dejó estragos en Jamaica y después en Cuba. Porque atravesó Jamaica con una fuerza de clase 5, como un huracán clase 5. Que esas son cosas monstruosas, son vientos de más de 250 kilómetros por hora. Arrasó. El huracán Melissa dejó en un primer balance al menos 49 muertos en el Caribe antes de degradarse a categoría 1 cerca de Bahamas. Bajó la potencia. Claro, bajó un montón. Pero en Haití, se arrasó, qué cosa. Claro, en Haití se registraron más de 40 fallecidos y 10 desaparecidos. Jamaica sufre cortes eléctricos que afectan al 77% del país. El fenómeno meteorológico había tocado tierra en Cuba con categoría 3. Por suerte, una tragedia para Jamaica, pero fue bajando de categoría a medida que avanzó. Aún así, igual, viste, categoría 3. Categoría 3 es muy fuerte, sí. Con viento, porque con categoría 3 los vientos superaban los 200 kilómetros por hora. Ah, no, limpiaban lo que sea. No, por eso sí. Evacuaron a 735.000 personas y 6 provincias en estado de alerta. Las autoridades cubanas confirmaron daños cuantiosos, especialmente en la región oriental. Por suerte no se nombraron víctimas fatales. Por suerte, Marco, porque la verdad que cada vez que pasa algo así siempre hay hasta desaparecidos, viste, que de repente como en Jamaica arrasa de noche y... Claro, es que aparte en Jamaica llegó de día, pero si vos ves las imágenes, por ejemplo, de eso, era una cortina de viento que tiraba Dire y tenés el marcito ahí nomás. O sea, te sopló fuerte y si no cae de un lado, cae del otro. Fue terrible. Y ahora, hablando de Cuba, también pasó que la ONU volvió a rechazar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Volvieron a votar, como todos los años en la ONU, para rechazar el bloqueo y lo viven rechazando. Pero igual sigue. No, o sea, no. Tipo el gobierno de acá. Pero por primera vez, Argentina votó a favor del bloqueo.
Ah, sí. Sí. La resolución obtuvo 165 votos a favor y 7 en contra. Los 7 en contra son Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Y ¿A 12 favor o en abstenciones. contra? No entendí esa parte, perdón. Claro, ellos votan a favor Ajá. del bloqueo. Por eso votan en contra Claro. del rechazo. Mi papá Trana, así que... Y exactamente. Y 12 abstenciones. Las abstenciones son Albania, Bosnia y Herzegovina, Ujú. Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumania y Polonia. Ujú. Ellos se abstuvieron. El resto, los 165, votaron a favor del rechazo al bloqueo. Ujú. Es una vergüenza este bloqueo que ya lleva tantos años y tanto sufrimiento deja a este país del Caribe. Decían todos los, ¿cómo se llama? Las declaraciones. Ujú. Ahora, ¿qué pasa de verdad? Porque ponerle la ONU rechaza, ¿no? Pero el bloqueo sigue. ¿Pero y qué tanto poder tiene la ONU? ¿Sí? Ahí está el tema. No entiendo para qué está la ONU si hacen oídos sordos. Ahí está el tema. La ONU, vos decís que se crea después de que Estados Unidos entra pateando fuerte en Panamá. Cuando Estados Unidos entra pateando y toma el gobierno, bueno, a partir de ahí se empieza a crear. Que uno de los que alentaron y que después terminó formándose la ONU fue la Unión Cívica Radical acá en Argentina, a través de Hipólito Yrigoyen. Por eso. Así es la historia de... Desde allá, que fue lo que después con el tiempo terminó convirtiéndose en la ONU, acompañado después por Perón, por todo. Ujú. Porque era una unión de países para poder ponerle alto a las grandes potencias. Con el tiempo empezó a quedar debilitado, llamémoslo así. Porque si ahora vemos que la ONU dice no a conflicto Alto al fuego, por ejemplo, en lo Israel, de Gaza. Sí. ¿no? Listo, alto el fuego en Gaza, o ahora basta el rechazo, todo, pero no hace más que eso, no impone ni siquiera sanciones económicas, porque de última vez, bueno, ¿sabés qué? Estados Unidos, a partir de mañana, ningún país perteneciente a la ONU puede comercializar con vos, porque Estados Unidos tiene el poder, tiene uno, el garrote, dos, el poder económico, igual que Israel, igual que Inglaterra, igual que todo. Entonces, ponele, si por lo menos empezás a tener esa capacidad de lucha, llamémosle así, Ujú. ahí vos decís, bueno, listo, tiene su fuerza, pero hasta ahora es una fuerza netamente diplomática, política, que los países más poderosos deciden ignorar y pasársela por el canto. Protocolar, Cuanto digamos. más les... Exactamente. Ujú. Cuando a ellos les conviene, le dan bola, cuando no les conviene, no le dan bola. Entonces ahí está el tema. Por eso Trump, que quiere disolver la ONU hace Sí. rato, él dijo que él buscó la paz, logró la paz en Rusia y logró la paz en Israel sin necesidad de la ONU. Porque están buscando, que es lo mismo que hacía Milei con las cámaras de diputados y senadores acá, al no cumplir las leyes, Ujú. el decir, no necesitamos esto. Claro, está de más. Claro, porque No lo que sirve. buscan es el poder fáctico. Lo que buscan y lo que persiguen es el poder fáctico. Porque vos fíjate que son grupos que no respetan el poder político y buscan el poder fáctico. Claro. Por eso se hablaba de que Milei hoy es un presidente casi democrático. Porque incluso fíjate que cuando llamó a los gobernadores, Ujú. llamó solo a los gobernadores que sabe que no son oposición de él. Por eso se llaman los dialoguistas, Claro, ¿no es cierto? exactamente, pero si vos decís, soy presidente de un país y todos los gobernadores Escuchemos todas las representan, voces. Ujú. claro, pero más allá de las voces, ponele que a vos no te caiga bien este gobernador, porque es rubio, porque es peronista, porque es radical, porque lo que sea. Ese gobernador está representando una provincia. Ese gobernador representa a cientos de miles o millones, en el caso de Buenos Aires, personas. Entonces, vos no estás trayendo a toda una provincia a dialogar porque no te cae bien el partido del que es el gobernador. Por tus perjuicios, digamos. Exactamente. Porque esos son perjuicios. Exactamente, cuando vos decís, yo no traigo fulano porque es opositor a mí, estás negando a una provincia, estás negando la representatividad de toda una provincia. Entonces, ahí tenés algo ya, por eso te diría, Ya no podés semidemocrático. decir que sos presidente de toda la Semidemocrático, Argentina. exactamente. Ujú.
Porque hay un sector que no quiere ponele hablar. que vos invitás y no vayan. Ujú. Ponele, vos podés invitar y decir, no voy. Bueno, listo, yo invité. Yo, presidente, invité. ¿Por qué? Porque esa gente forma parte del país, Argentina. Entonces, si el gobernador no quiere venir, cosa de él. Pero yo lo invité. Ahora, al decir yo no invito a estos 4, porque no representan ideales diferentes, bueno, sí, pero esos 4 representan a millones de personas. Y lo peor, Maco, ni siquiera dice yo no invito. Es como que le ignora, es como que... Sí, por eso hay como, cosas de las que no se habla. como y dijeron punto, avanzo Axel, tipo caballo, viste que le tapan acá al caballo para que no mire a los costados y avance sin... es que Axel, Quintela y Fran dijeron, Ujú. no, ni siquiera nos llegaron una carta para decirnos que no nos invitaban. Sí, Axel dijo, por ejemplo, no me invitaron, si me hubieran invitado hubiera ido. Es que ahí está el tema. Porque ellos, por ejemplo, más allá de ser gobernadores, de ser opositores, son gobernadores de sus provincias. Claro. Entonces vos tenés un primer mandatario que está cerrando el diálogo a las demás provincias. Por eso te digo, son poderes, Milei, Trump, todas esas personas, que creen más en el poder fáctico, más que en el poder político. Y Milei, ojo que a Milei le han preguntado de frente si él creía en la democracia. Pregunta que nunca respondió. Nunca respondió. Porque cuando le preguntaban, él empezaba a hablar difícil. Bueno, pero según la teoría de fulano, no, es por sí o por no. ¿Crees en la democracia o no? No, bueno, pero yo no puedo responder, pero ¿crees en la democracia sí o no? Y el tipo se iba por las ramas y nunca respondía. Me hace acordar de Esper cuando le preguntaban, ¿pero te transfirieron los 200? Por eso yo digo, nunca dijo nada. Nadie puede sorprenderse de Milei. Porque había señales everywhere. Señales por todos lados. Donde te decían que el tipo no creía en eso, que el tipo tiene una moral bastante diferente. Entonces, ahí está. Seguimos un poquitito con los internacionales. China y Estados Unidos, que hablábamos recién, se juntaron porque viste que de nuevo Trump había salido, que hablábamos también cuando leímos la noticia, que Trump suele negociar así. Tiene esa condición de viejo tejano que patea la mesa y dice, sí, ahora se va a hacer tal cosa, solo para sentarse a negociar después. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que reducirá los aranceles de importaciones procedentes de China. Que nuevamente había dicho, ¿te acordás que China iba a tener el 100% de aranceles? Bueno, sí. Se reunieron, charlaron y dijo que tras una cumbre con el líder chino Xi Jinping, que rebajó la tensión en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, las importaciones de China estarán sujetas a un arancel del 47%, 10 puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que Xi accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales de tierras raras esenciales para la fabricación de productos que van desde teléfonos móviles hasta aviones de combate. ¿Por qué? Porque China tiene en su territorio el 70% de la cantidad de minerales raros que existe en el mundo. Entonces China ya sabe cómo producir y tiene la materia prima para producir. Todo lo que se requiere para poder producir desde teléfonos, pantallas, computadoras, hasta aviones de guerra. Por eso son los aviones de quinta categoría que está sacando China, mientras que nosotros estamos comprando F-16. Por pedazos, exactamente. Por parte, nos falta la ármelo usted mismo. Sí, tal cual. Entonces, por eso, cuando China dijo no vamos a exportar más tierras raras a Estados Unidos, en Estados Unidos empieza a prender las alertas, empieza a prender las alarmas. Y toda empresa que exporte va a tener va a tener aranceles. Y ahí Estados Unidos también empieza con decir, bueno, pará, entonces nosotros vamos a poner aranceles del 100% y todo lo demás. Y ahí también donde empiezan a mirar hacia América del Sur, que es donde está Argentina y Bolivia, que tienen enormes yacimientos de tierras raras. Y bueno, ahí es donde se empezó a dar esa tensión, que ahora se resolvió un poquitito, con la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Después, ahora, volviendo a lo de Brasil, pero ya apuntando a la negociación, al conflicto en sí, leo rápido la nota, Lula también dio declaraciones sobre eso. Lula estaba, sumando a eso que
¿Qué vas a contar? Lula estaba justamente sentado con Donald Trump. En el momento que bueno, ocurrió la masacre, dijo que se empezó el operativo ahí, ¿no? Exactamente. Y por eso cuando le preguntaron, Lula se pronunció sobre el mega operativo policial más letal de Río de Janeiro. El presidente brasileño pidió una acción conjunta de las fuerzas de seguridad para atacar la columna vertebral del narcotráfico. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se expresó este miércoles sobre el mega operativo realizado en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, que dejó un saldo de 132 fallecidos hasta el momento cuando se redactó esto. El jefe de Estado informó en la mañana, se reunió con su ministro y ordenó al ministro de Justicia y al director general de la Policía que viajen a Río de Janeiro para colaborar directamente con el gobernador de Estado, Claudio Nostro. No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la columna vertebral del narcotráfico sin poner en riesgo a las policías e inocentes, niños y familias, dijo el mandatario en su red social X. Lula mencionó que esta estrategia es exactamente aplicada en agosto durante la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, en la que incautaron redes de droga, adulteración de combustible y lavado de dinero. Asimismo, el presidente anunció que con la aprobación del PEC, propuesta de enmienda de la Constitución de la Seguridad Pública enviada al Congreso Nacional por su gobierno, se garantizará que las diferentes fuerzas policiales que actúen en forma conjunta en el combate de narcotráfico criminales. El jefe de Estado quedó horrorizado por el número de muertes en el mega operativo contra el crimen organizado realizado este martes en Río de Janeiro. Reveló que el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Lewandowski. De acuerdo con el funcionario, el mandatario también estaba sorprendido por la falta de información transmitida al gobierno federal sobre la operación por parte de las autoridades regionales de Río de Janeiro. El gobierno de Brasil se reunió este martes de emergencia en el Palacio Planalto para tratar el tema. El encuentro duró aproximadamente una hora, fue convocado por el vicepresidente Gerardo Alckmin. Porque, los tipos se encontraron directamente con un mega operativo que terminó en una masacre. Sí, y que encima el que comandaba el operativo, que hoy diste el nombre al principio cuando hablamos de Brasil, se empezó a quejar de que estaba solo. No. ¿Viste? Por lo eso. cual ahí habló el ministro de Seguridad de Brasil diciendo que a ellos no se le había informado y que eso no es así, ¿entendés? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, porque esto está caliente el tema. Como y claro, dijiste. sí, porque encima aparte en cualquier momento dice que va a haber un nuevo operativo, así que vamos a ver cómo avanza. Por eso vamos a seguir la noticia, porque aparte están acá al lado, son vecinos, y también son cosas que no se ven todos los días. Ver las imágenes, parecían imágenes de películas distópicas, sí, donde veías directamente situación de guerra en el medio de la ciudad. Y después lo que quedó de eso, era increíble que los familiares vayan allá sacando cuerpos y traían los cuerpos en camiones, en camionetas, en lo que podían, sí. Y apilando todo, viste lo que era la calle. No, por eso era terrible, son imágenes que por ahí no pasamos nosotros. Bueno, nos vamos ahora a la tercera pausa. Dale. Escuchando de Los Piojos, Maradó. Muy bien. Temón.